Yo destacaría, dentro de los problemas ambientales que tenemos que enfrentar, fundamentalmente tres. Uno quizás está más en el orden del día, que es la crisis climática y todos los efectos que puede causar en cambios de la economía, la sociedad y en un montón de aspectos. Pero tan importante como la crisis climática es la pérdida de biodiversidad. La gente piensa más en especies emblemáticas, en los linces, los osos pardos, etc. Y eso es muy importante, pero lo que nos jugamos son las funciones de la vida. La fotosíntesis, la fertilización de los suelos, la capacidad de regular el clima, etc. Y ahí hay un montón de seres vivos que participan en los equilibrios de la biosfera. Y por último destacaría la situación de translimitación que tenemos en cuanto a la sobreexplotación de muchos recursos. Por ejemplo, es más conocido el pico del petróleo, pero también hay muchos minerales que están en situación de escasez, minerales que son fundamentales para, por ejemplo, la transición energética. Pero todo eso está atravesado por una serie de diferencias sociales gravísimas que están llevando a muchas personas a gran sufrimiento, migraciones climáticas, hambrunas y una situación de desposesión muy importante. A ver, el cambio climático se puede denominar también calentamiento global, en el sentido de que todos los efectos que observamos son debidos a un aumento de la temperatura. Supone la alteración de los patrones climáticos históricos, ¿no? Supone el incremento de temperatura, supone un aumento del nivel del mar, procedente de la fusión de los hielos y de la dilatación térmica también de las aguas oceánicas, supone cambios en la precipitación, supone un aumento de fenómenos meteorológicos extremos, o sea, los extremos aumentan los extremos en precipitación, aumentan los extremos en sequía, de alguna forma el ciclo hidrológico se va hacia los extremos, aumenta también el fuego, los incendios forestales, en fin, la cantidad de fenómenos en cascada que se van produciendo, pues es cada vez más intenso, cada vez más duradero y cada vez más frecuente. De modo que aquellos fenómenos extremos que ocurrían una vez cada 500 años, pues ahora pueden ocurrir una vez cada 10 años y dentro de poco pueden estar ocurriendo cada año. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es crucial en el sentido de que nuestra civilización y la especie humana ha podido prosperar porque el clima era estable. El hecho de que haya habido 10.000 años de un clima muy estable, más o menos 0,5 grados en promedio mundial, como mucho, esto que no había ocurrido en ningún otro momento de la historia de la humanidad, los 3 millones de años, y tampoco se conoce ningún otro periodo de la historia geológica de la Tierra en la que se haya producido una estabilidad durante 10.000 años a esta temperatura, o en todo caso a temperatura preindustrial. Esto es realmente excepcional, es, digamos, que un regalo de los dioses, que nos permitió la agricultura, nos permitió poder predecir de alguna forma la meteorología, las cosechas, y por tanto favoreció la sedentarización, la obtención de excedente energético, que es eso lo que la agricultura permitió, y la generación de las civilizaciones. Hasta ese punto es importante el hecho de que el clima deje de ser estable, porque hasta hace poco todos teníamos como conciencia atávica
que el clima era estable, ¿verdad? Y que el nivel del mar iba a ser el que era, digamos, palmo más, palmo menos, pero no había modificaciones en las costas significativas ni nada de todo esto. Bueno, esto se acabó. En todo caso, estos impactos se perciben en tierra, en la tierra emergida, pero también se perciben de manera muy importante en los océanos. Los océanos ocupan el 70% de la superficie de la Tierra y en volumen de donde la vida existe, pues mucho más. Los océanos se calientan de una forma mucho más persistente y monótona que no la propia atmósfera, dado que el agua tiene una inercia térmica importante. Y además está la característica de que las especies marinas son mucho menos resistentes a las oscilaciones térmicas, de manera que si se producen de una forma más o menos regular, hay muchas especies que pueden ir migrando hacia los polos para mantenerse en su zona climática biológica, pero si se producen olas de calor marinas, de las que en realidad se producen, mucho más extensas que las que tenemos en tierra, una pequeña ola de calor, que pueden tener millones de kilómetros cuadrados, liquida toda la vida de los océanos, ¿no? De modo que, tanto en tierra emergida como en los océanos, es muy grave la afectación que tiene sobre la vida, ¿eh? Sobre lo que le llaman biodiversidad, que podemos también entender como extinción de especies, ¿no? Uno de los impactos más temibles y que todavía no hemos visto en la magnitud en la que puede producirse, tiene lugar en el terreno de la alimentación. Es decir, démonos cuenta de que la vida en la Tierra, la vida tanto vegetal como animal, está adaptada a la temperatura estable preindustrial. Esto significa que las cosechas, esto significa que la productividad que hasta determinados momentos pues, se podía conseguir, decae cuando el clima varía. En todo caso, cuando el clima varía hacia un mayor calentamiento. En estos momentos ocurre que puede haber un año donde una gran zona agrícola sufra un fenómeno extremo y no obtenga o no tenga una producción suficiente de cereales, por ejemplo, ¿no? Pero otras zonas pueden cubrir el fallo. Pero dado que hemos dicho que los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, cada vez más extensos y cada vez más intensos, puede llegar un momento en que el sistema alimentario mundial no dé abasto para cubrir las necesidades de la población, incluso de aquella que se cree hoy en día protegida frente a estos fenómenos, ¿verdad? Porque dado que el sistema agroalimentario mundial es un sistema distribuido, con la globalización, etc., pues el aspecto climático y también el aspecto energético, que no hay que olvidarlo, pueden unirse para producir problemas en el aspecto alimentario. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Bueno, lo que la humanidad ha estado haciendo en los últimos 200 años ha sido tomar la atmósfera como si fuera un vertedero. Y allí ha ido a parar todos los productos de, como mínimo, la combustión de los combustibles fósiles. Estos elementos, los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, son muy convenientes para muchísimas cosas,
Sin embargo, el residuo que dejan, por una parte es invisible, por tanto al principio parecía que no ocurría nada, pero cuando esto se ha hecho tan generalizado y tan masivo, pues ha llegado a alterar la composición de la atmósfera de una manera que provoca como un efecto de manta, como si hubiera una manta más gorda de la que originalmente había, que era necesaria para mantener el clima estable de la Tierra, ¿no? De modo que es como si tuviéramos una manta cada vez más gorda. Y esto es en forma de gases de efecto invernadero, ¿eh? Gases de efecto invernadero, que el principal es el dióxido de carbono, que es el que se emite tras la combustión de petróleo, carbón y gas natural. Y este forma parte, es alrededor de los 2/3 del problema, pero hay otros gases también, como es el gas metano, está el óxido nitroso y también muchos gases que son artificiales, que son creados por nosotros, por ejemplo, los CFC de los propelentes, incluso los HFC, los hidroclorofluorocarbonos, que fueron los que sustituyeron a los clorofluorocarbonos por el problema de la capa de ozono, y efectivamente los sustitutos no generan un problema en la capa de ozono, sin embargo el efecto invernadero sigue siendo el mismo, y además tienen un poder de invernadero que es decenas de miles de veces el de el CO2, ¿eh? Es decir, que una molécula de HFC tiene un poder de calentamiento decenas de miles de veces superior al de una molécula de dióxido de carbono. Todo eso hace que la temperatura media de la Tierra aumente, dado que la radiación incidente es la misma, o aproximadamente la misma, varía de una manera muy leve, y sin embargo la emisión de calor hacia el espacio tendría que ser la misma que el calor incidente, es menor, y por tanto el planeta está en un desequilibrio energético, y la forma que tiene, digamos, físicamente la Tierra para restablecer el equilibrio es calentarse, ¿no? El dióxido de carbono no solamente procede de los combustibles fósiles, también procede, y en una medida muy importante, como mínimo el 20%, de la deforestación. La deforestación es un problema muy grave, tanto en la medida de las emisiones que produce, dado que la masa forestal decae, se descompone y se emite CO2, sino también en la medida de que estamos agrediendo de una manera descarnada a la naturaleza. Y la naturaleza permite ciertos abusos, pero estamos empezando a comprender que no permite abusos de la magnitud y del ritmo que estamos provocando, ¿no? Los límites energéticos son importantes porque yo creo que son una de las piezas que nos dice que esto se acaba y que tenemos que cambiar de sistema socioeconómico. Así como otros límites ambientales nos hablan de problemas con las pesquerías, con los bosques o con las aguas, y da la impresión de que son problemas que afectan a otras especies, animales y vegetales. Cuando hablamos de límites energéticos estamos hablando de aquello que es la base de nuestra tecnología, de nuestra industria, de nuestro transporte y que determina nuestra forma de vivir. Por ello son límites como mucho más relevantes. Bueno, cuando hablamos de escasez de energía tenemos que tener en cuenta que más del 80% de nuestro consumo energético depende de sustancias agotables, de los combustibles fósiles o bien del uranio. Y hay mucho oscurantismo en todo lo relacionado con la energía. Es muy difícil saber, por ejemplo, cuántas reservas de petróleo existen en el planeta. Y de hecho, bueno, pues hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en los datos oficiales se puede ver que hay países como Arabia Saudí o como los Emiratos Árabes que tienen siempre las mismas reservas a pesar de que cada año van extrayendo petróleo. Es decir, que bueno, los datos oficiales de reservas de petróleo no reflejan la realidad. Pero sí que podemos usar un poquito el sentido común para ver realmente lo que está pasando con la energía. Sabemos que los combustibles fósiles no son renovables, entonces podemos decir que tenemos un stock, un depósito de combustibles fósiles en el planeta y tenemos un grifo de salida que serían lo que estamos extrayendo cada año.
y un grifo de entrada en ese depósito, que son los descubrimientos que hacemos cada año. Si miramos esos datos históricos de cuánto hemos consumido y cuánto se ha encontrado, podemos ver que desde hace ya 20 años, más de 20 años, desde los años 80, estamos extrayendo más petróleo cada año de lo que se encuentra. Y también se puede ver que los grandes descubrimientos de petróleo tuvieron lugar en los años 50, en los años 60, en los años 70 fueron los descubrimientos del Mar del Norte, los últimos grandes descubrimientos, y que lo que últimamente se descubre es muy poquito. Es decir, que en algún momento el tanque se va a vaciar porque se está extrayendo mucho más de lo que se llena. Pero a mayores de eso hay otros fenómenos que nos hacen que el problema sea más preocupante, y entre ellos está la bajada de la tasa de retorno energético de los combustibles, que quiere decir que los combustibles fósiles que ahora se están encontrando son los de peor calidad, los recursos más remotos, y que extraerlos requiere una buena cantidad de energía. Es decir, que un 30, un 20, un 10% de lo que extraemos, de la energía que extraemos, la tenemos que emplear en sacarlo de la tierra. Y en el momento en que tengamos que invertir lo mismo para sacarlo que lo que vamos a conseguir, pues esos recursos ya no serán extraíbles. Y además también se suma el fenómeno del pico del petróleo. El pico del petróleo es una teoría que ha sido corroborada ampliamente por los hechos y ahora mismo es aceptada ampliamente en la comunidad científica, que nos dice que los pozos de petróleo tienen un perfil de extracción en forma de campana. De forma que cuando se ha extraído la mitad aproximadamente del crudo que se puede extraer, la extracción se hace más lenta. No quiere decir que no haya petróleo en el subsuelo o que no haya gas natural en el subsuelo, sino que no podemos extraerlo al ritmo que queremos. De forma que cada año la extracción se ve limitada por la porosidad de las rocas, por el hecho de que se mezcla con agua. Es decir, son factores físicos que nos impiden hacerlo. Aunque tengamos mejores tecnologías o más dinero para sacarlo, no podemos hacerlo. Y últimamente los científicos, en la comunidad científica existen bastantes predicciones acerca de cómo se va a comportar el petróleo, el gas natural y el carbón en estas décadas. Por ejemplo, aquí tenemos los gráficos de la extracción de petróleo a nivel mundial. Las curvas que se ven de colores son las diferentes estimaciones de diversos expertos y en negro tenemos el consumo. Ahí tenemos las estimaciones de petróleo que nos hablan de un cenit alrededor de 2020 o incluso antes para algunos autores. El gas natural tiene un fenómeno también similar al pico del petróleo, y también los autores que hemos encontrado en la literatura nos hablan de picos de extracción alrededor de 2030. Y para el carbón natural también se observa un fenómeno similar, aunque es menos claro que para el gas y para el petróleo, y a pesar de que está menos estudiado, también están apareciendo últimamente estudios que nos hablan de que podemos encontrar límites para el carbón hacia mediados de siglo, para el 2040, aunque probablemente con mesetas más extendidas. Y para el uranio existen pocos datos de curvas de extracción de este estilo, pero sí que es verdad que se habla de que el uranio barato también está empezando a encontrar problemas antes de 2030-2040. Y entre los 48 primeros países exportadores de petróleo, 20 están en declive, 17 están estancados y solamente 11 siguen pudiendo aumentar su producción, todavía están en crecimiento. Y quizá una de las razones o de los datos más evidentes que nos hablan de que tenemos problemas con el petróleo son los datos de los últimos años. Aquí, por ejemplo, se puede ver la extracción de petróleo convencional y no convencional de los últimos años. En azul se puede ver el petróleo convencional y se nota ya el estancamiento. Y los pequeños aumentos de producción que ha habido son eso que vemos ahí en amarillo y en negro, que son los debidos a petróleos extraídos por fractura hidráulica en Estados Unidos y en Canadá los petróleos de arenas asfálticas. Es decir, que los tímidos aumentos de producción que ha habido estos años se deben a petróleos enormemente contaminantes y de muy mala calidad y con un retorno energético muy bajo, que son estos extraídos mediante lo que llaman recursos no convencionales. Yo creo que esto es una de las pruebas más evidentes del pico del petróleo, porque si no tuviéramos problemas con los petróleos baratos, con los petróleos fáciles de extraer, no estaríamos extrayendo estos petróleos con estos impactos ambientales tan brutales como tienen, por ejemplo, las arenas asfálticas de Canadá. Los petróleos no convencionales, o el petróleo y el gas no convencional, se está vendiendo como la esperanza de futuro, como
algo que nos va a salvar del declive que ya es bastante evidente e incluso reconocido del petróleo barato, pero bueno, yo creo que no son más que un parche y además un parche que nos va a durar muy poquito. Y ya se está hablando de que la burbuja del fracking en Estados Unidos está estallando, es decir, que el fracking es un recurso de tan mala calidad que requiere unos costes de explotación muy importantes y eso al final termina por no ser rentable económicamente. Tenemos que avanzar hacia una sociedad basada en energías renovables. Eso es obvio porque no podemos basarnos en energías agotables, que son todas las demás. Pero cuando se habla de energía hay que tener cuidado porque la tecnología es un proceso muy complejo que envuelve muchos factores. No solamente es cuestión de tener un invento milagroso que funcione, sino que hay que pasar por un largo proceso. Y hay que ver los diferentes usos energéticos y cómo podemos cambiar de una sociedad que está diseñada para un tipo de energías a una sociedad diseñada para otras. Tenemos que ver, por ejemplo, que tanto el uranio como el carbón, como el gas natural, como prácticamente todas las renovables, se utilizan para producir calor o electricidad. Mientras que los combustibles líquidos, de los que depende un sector clave como es el transporte, solamente se obtienen actualmente con petróleo. Y obtener combustibles líquidos de otras formas es complicado. Se pueden obtener del gas natural y del carbón, pero la eficiencia es baja, se pierde prácticamente la mitad de la energía en la conversión. La otra forma de conseguir combustibles líquidos que conocemos es mediante plantas o más comestibles o no comestibles. Es lo que llamamos los biocombustibles. Pero los biocombustibles tienen también una eficiencia muy baja y requieren una cantidad de tierras que está fuera de toda lógica. Si quisiéramos, por ejemplo, alimentar todos los vehículos actuales con biocombustibles, no tendríamos suficiente ni siquiera con todas las tierras arables del planeta, necesitaríamos el doble. Y los combustibles líquidos son muy complicados de sustituir, sobre todo para el transporte, porque tenemos un transporte que está basado en los vehículos de explosión. Y existen algunas alternativas, como son los vehículos eléctricos, que se podrían mover con electricidad renovable, por ejemplo, pero las características técnicas de las baterías o del hidrógeno o de las alternativas de acumulación de energía que tenemos son muy malas. En estos momentos, bueno, no es que la tecnología sea mala, sino que estamos basando nuestra tecnología en un combustible como el petróleo, que es una auténtica bicoca energética. Es un combustible muy denso, que tiene una densidad por unidad de masa y por unidad de volumen enorme. Es 100 veces más capaz de almacenar energía que las baterías actuales, de forma que aunque las baterías o los sistemas de acumulación mediante hidrógeno o cualquier otra cosa mejore y dé un salto tecnológico importante, ese salto de 100 veces mejor es enorme y es posible que no seamos capaces de mejorar tanto la tecnología como para tener un combustible tan bueno como el petróleo. O sea que el problema de la transición tecnológica, a mi entender, es que nos hemos basado en unos recursos energéticos de una calidad muy elevada y no vamos a ser capaces probablemente de conseguir unos combustibles tan versátiles y tan densos como los que estamos acostumbrados. Y no solamente es cuestión de cambiar una tecnología por otra tecnología o una fuente de energía por otra fuente de energía, sino que tenemos que ver las cosas de forma mucho más sistémica. Tenemos que pensar que nuestra sociedad está moldeada para esos combustibles, nuestra industria está diseñada para ellos y si queremos cambiar tenemos que cambiarlo todo, no solamente es cambiar una tecnología sino todas las que están alrededor y una forma de vida y una forma de habitar las ciudades o de relacionarnos con el campo o con el territorio. Porque así como los combustibles líquidos, los combustibles fósiles son combustibles, o sea, ya están almacenados, se almacenan en reservas, en yacimientos, están concentrados. Las energías renovables son todo lo contrario. No son energía almacenada, sino que es una energía fluctuante y además están dispersas en todo el territorio. O sea que la transición no solamente es técnica, sino que es también social. La biodiversidad es vida, es la variedad de todos los seres vivos que existen en nuestro planeta, tanto la diversidad
de los procesos genéticos, la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas y también además toda la relación entre las diferentes especies. Por lo tanto, podríamos decir que es el elemento que hace del planeta Tierra habitable y es un elemento central del cual dependemos todos los seres humanos para vivir. Si los ecosistemas no funcionan y se degradan, y ya hay estudios que hablan de que para el 2030 empezará el colapso de los ecosistemas, pues sin esos ecosistemas no vamos a poder respirar, no vamos a tener nada que beber, no vamos a tener materiales con los que construir nuestras casas y no vamos a tener los elementos esenciales. No solamente depende de la biodiversidad la calidad de vida, sino que depende la supervivencia de nuestra especie y de otras muchas más. La pérdida de biodiversidad lo que hace es que los procesos ecosistémicos no funcionen, que los ecosistemas se deterioren, que aquellos elementos de los cuales dependemos para vivir, que son fundamentalmente resultados de esos procesos ecosistémicos, desaparezcan. Hoy en día lo podemos ver claramente en muchas zonas de nuestro planeta, cómo se ha reducido mucho las posibles fuentes de alimentación para la población, cómo se tienen que realizar desplazamientos de las poblaciones para encontrar hábitats más adecuados donde tengan el agua, donde tengan la alimentación. Por lo tanto, sin biodiversidad no hay vida en este planeta y dependemos de él totalmente para ello. La pérdida de biodiversidad no va a provocar la desaparición del planeta y no va a provocar la desaparición de todas las especies, pero la pérdida de biodiversidad, es decir, el que cada vez tengamos menos especies, sí que acelera algunos de los elementos más dañinos incluso para nuestra propia especie y para el resto. Hablamos de pérdida masiva de biodiversidad porque todos los informes científicos en las últimas décadas concluyen que el ritmo natural de extinción de especies se ha acelerado entre 100 y 1000 veces más que la pérdida natural, porque hemos llegado a generar lo que es la sexta extinción masiva de especies. Por primera vez una especie, los seres humanos, hemos sido capaces de generar esta extinción masiva y por primera vez la extinción masiva la vamos a pagar, la estamos soportando los propios seres humanos. Anteriormente se produjeron 5 grandes extinciones masivas. Ha habido muchos periodos de extinción, pero estos son las que se consideran las 5 grandes porque es en las cuales se concentró el mayor número de pérdida de biodiversidad. La última, la más conocida, es la que supuso la desaparición de los dinosaurios, pero con los dinosaurios desaparecieron otras muchas especies. Es cierto que después de cada gran extinción hay un proceso lento, muy progresivo, de aparición de nuevas especies. Esto hay que destacarlo porque es importante. Sin embargo, si las especies nuevas que van apareciendo no cumplen, no logran que funcionen los procesos ecosistémicos, estamos perdiendo elementos esenciales para la vida, no la nuestra solo, la de todos los seres vivos del planeta, que al fin y al cabo todos somos importantes. La sexta extinción masiva de especies es equiparable a las anteriores en cuanto al número de especies que están desapareciendo. Sin embargo, no es comparable porque la causa no ha sido ni un asteroide, ni unos procesos naturales, ni cambios climáticos, sino que es la actividad de una especie, que es la actividad humana. Hemos llegado, pues debido a esta inteligencia que tenemos, la hemos desarrollado sobre todo para la destrucción del planeta, más que para su conservación. Por lo tanto, es una extinción diferente, posiblemente se va a desarrollar en plazos diferentes y va a tener consecuencias muy graves para la supervivencia de nuestra propia especie. Las causas de la pérdida de biodiversidad se agrupan fundamentalmente en 2, las directas y las indirectas. Las causas directas son la destrucción del hábitat, la persecución directa a través de la caza, por ejemplo, el cambio climático, las especies invasoras,
y para determinadas especies hay causas como más específicas. Las indirectas, que son las realmente importantes, son las que motivan las causas directas, es decir, por qué hay la persecución, etc. Las principales causas indirectas son el modelo económico, nuestro modelo de producción y de consumo, y en general que vivimos de espaldas a la naturaleza. Nuevamente, tenemos que aprender la lección que los seres humanos no somos ni los reyes del planeta, ni los encargados de gestionarlo. Y más bien lo que estamos haciendo es justo lo contrario, destruirlo. Basar nuestro modelo de desarrollo en una expropiación constante, en un uso constante de la naturaleza a costa de su destrucción. Bueno, en cuanto al origen de la pandemia y su posible relación con factores de destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, aunque hay grandes sospechas, todavía se está investigando en la actualidad. Entonces tampoco puedo dar así una opinión concluyente, pero lo que sí parece claro es que la presión que ejerce la civilización humana sobre los ecosistemas está generando poniendo en marcha toda una serie de mecanismos de realimentación en estos ecosistemas. Entonces, a causa de esos mecanismos de realimentación, parece que sí que hay estudios y hay indicios muy claros de que eso puede derribar ciertas barreras que existen naturalmente en los ecosistemas y permitir el salto de patógenos entre especies en concreto. También se ha estudiado mucho la cuestión de las granjas, de las grandes granjas de cría de cerdos y de aves, otro tipo de animales, que es muy típico de nuestra civilización y que eso también es un criadero de patógenos. Entonces, parece claro que hay las epidemias, las pandemias, los saltos de las zoonosis, los patógenos que saltan de una especie a otra, parece que sí que está bastante relacionado con lo que estamos haciendo en los ecosistemas, ¿no? También el propio cambio climático en concreto, esto sí que se ha comprobado que está haciendo subir, por ejemplo, de latitud ciertos patógenos como los mosquitos. De hecho, durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus se dieron brotes de fiebre del Nilo debido a un mosquito en el sur de la península ibérica. Quedó ahí, no se generó una epidemia, pero hubiera sido factible. Podríamos pensar incluso en situaciones de tener 2 pandemias simultáneas a nivel mundial, 3, etc. Esto es algo muy serio. También hubo un brote de anthrax en Siberia en el 2016 relacionado con el deshielo del permafrost, bacterias que estaban durmientes y que por el deshielo pues vuelven a surgir. Esto la propia Organización Mundial de la Salud lleva tiempo advirtiendo de que estas pandemias iban a suceder y ahora las tenemos de aquí, tenemos la gran primera prueba, ¿no? Y parece ser que bueno, no es el primer impacto sobre la salud humana de la destrucción de los ecosistemas, ni va a ser el último, parece bastante claro, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es el concepto de que la biodiversidad es una barrera defensiva contra este tipo de cuestiones, es una imagen, yo creo, fundamental para entender lo que está pasando. Porque si destruimos la biodiversidad, estamos echando abajo esa barrera, con lo cual los patógenos nos pueden afectar muchísimo más. Esto es un factor, ¿no? Otro factor que puede relacionarse sería, por ejemplo, algo muy propio de la fase actual de la globalización, que es los viajes low cost o la gran hipertrofia que tiene la aviación comercial a escala planetaria, ¿no? Que esto ha facilitado muchísimo la rapidez, la velocidad de expansión de esta pandemia, que hubiera sido impensable en sociedades de hace un siglo, etcétera, cuyos medios de comunicación y de intercambio de personas y de mercancías eran mucho más lentos. Entonces es otro factor que también está favoreciendo esta pandemia, ¿no? Y bueno, también de hecho podríamos fácilmente encontrar otro factor de relación con el colapso ecológico y la pandemia en el hecho de que los niveles de contaminación, sobre todo en las ciudades, sobre todo partículas que se respiran, etcétera, se ha demostrado que están provocando una morbilidad y una mortalidad muchísimo mayor en ciertas áreas muy contaminadas, ciertas áreas urbanas,
que no sucedían en otras, o que no están sucediendo en otras áreas, ¿no? Con lo cual también vemos ahí claramente otro factor de relación. Sí, la relación, aparte de esos factores que comentaba antes y que son un poco son efecto del sobrepasamiento, ¿no? Esa pérdida de resiliencia que hemos sufrido como civilización. Yo creo que hay una relación que no sé si decir que es causal, pero sí que está influyendo de manera muy importante en agravar las dos cosas. Es decir, tanto el colapso como la pandemia se ven agravados porque hemos perdido muchísima resiliencia. Nuestra civilización es muy poco resiliente. Eso hace que el colapso sea peor, sea más grave, más profundo, nos lleva a situaciones muchísimo peores y al mismo tiempo también que seamos más proclives a una pandemia. Esto es así porque cualquier sociedad que está en un proceso de colapso es una sociedad debilitada. Por lo tanto, la pandemia se puede cebar y puede tener unas consecuencias mucho más trágicas en una sociedad que está en colapso que en una sociedad que tuviese todos los recursos a su disposición, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de destrucción ambiental. Estaríamos lidiando hoy en día con la pandemia de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos factores nos los relacionan, ¿no? Por otro lado, cabría ver otro factor de relación un poco diferente, ¿no? Un poco ya profundizando en las lecciones o en los aprendizajes que la pandemia nos puede dar para la situación de colapso en la que estamos. Es decir, esta relación, si fuésemos capaces de verla, es decir, lo estamos pasando tan mal en la pandemia porque hemos perdido resiliencia, y esa resiliencia a que nos aboca mucho más. Cuando acabe la pandemia vamos a tener otros problemas ahí sobre los cuales también vamos a sufrir porque no somos resilientes. Entonces, si fuésemos sociedades mínimamente inteligentes, estaríamos sacando ese aprendizaje, esa lección, y estaríamos diciendo, bueno, pues quizás todo lo que tenemos que hacer para combatir la pandemia, también le podemos dar la vuelta y aprovecharlo para otras cosas, aprovecharlo para combatir o adaptarnos mejor al cambio climático, para aprender a vivir con menos recursos porque estamos chocando con los límites, pero no. Lo que se está haciendo, y es algo muy preocupante, aunque estamos intentando desde algunos movimientos ecosociales que la sociedad se fije en esa relación para que saque un aprendizaje y salgamos más fortalecidos, salgamos más resilientes de la pandemia para enfrentarnos a otros problemas, es que no, se están dejando totalmente aparcados. Ya casi no se habla de cambio climático, la cuestión del declive energético ha quedado totalmente aparcada, y lo que se está haciendo es centrarse únicamente en la cuestión sanitaria, que es lógico, pero claro, se puede hacer de muy diferentes maneras. Y sobre todo el aspecto de la repercusión económica que está teniendo la pandemia, si tuviésemos un diagnóstico claro de que estamos en una pandemia dentro de un proceso más largo, que es el proceso de colapso civilizatorio, estaríamos actuando de una manera muy distinta. Por ejemplo, no estaríamos haciendo rescates a sectores que lo están pasando muy mal, pero que en definitiva son sectores insostenibles. Podemos pensar, por ejemplo, pues en el turismo, en las líneas aéreas, en cierto tipo de industrias, o incluso en la hipertrofia de ciertos sectores, ¿no? La hipertrofia del sector turístico, la dependencia del sector turístico que hay, por ejemplo, en España es terrible. Y ahora está sufriendo mucho, claro, pero simplemente vamos a rescatarlo para intentar seguir como antes después de la pandemia. ¿Por qué no aprovechamos e intentamos a rescatar a las personas, no tanto a los sectores? No tanto a las industrias, a la industria del automóvil, a otro tipo de industrias que están sufriendo con la pandemia, pero que tienen un proceso de colapso intrínseco que va mucho más allá de la pandemia y que nos lo vamos a encontrar después. Entonces, el problema es que ahora estamos desperdiciando esos recursos que con un poco de inteligencia, viendo la relación colapso-pandemia, podríamos aprovecharlos de otra manera, invirtiendo de otra manera, rescatando personas y no tantos sectores, y dejándolos un poco caer, aunque suene duro, pero si eso se hace fijándote en mantener el bienestar de las personas mediante, no sé, rentas básicas, mediante una subvención para una reconversión formativa, incluso para el traslado de personas. Otra lección clara es la que nos da el sector primario. ¿Cuál es el sector que ha sufrido menos con la pandemia? La agricultura.
Es que es lógico, eso no nos quiere decir nada. Es decir, vamos a rescatar a los sectores que no tienen mucho futuro, como es el del automóvil, y no vamos a aprovechar este sector que es el más resiliente que tenemos y basar en él un poco el futuro. Hablamos de desigualdades cuando efectivamente hay posiciones muy desiguales, muy subordinadas de unas personas con otras, de unas comunidades con otras. Y esto ocurre porque vivimos en un sistema de dominación múltiple en el que se dan esas relaciones de poder, esas relaciones de opresión de unas personas en relación a otras o de unas comunidades en relación a otras. ¿Cuáles son esos ejes, ¿no?, de dominación? ¿Cuáles son los ejes que forman parte de ese sistema de dominación múltiple? Uno de los ejes es el modelo socioeconómico capitalista. Es un modelo que se ha creado para priorizar la concentración y acumulación de riqueza, ¿no? Y eso se hace a través de una serie de mecanismos de extracción de riqueza, de concentración de esa riqueza, y que se basa o se han basado históricamente en el capitalismo en varios procesos. Uno de ellos es, por ejemplo, la explotación laboral, ¿no?, la devaluación salarial, la precarización laboral, que pues en el modelo socioeconómico hacen que se reduzcan los costes laborales en este sistema económico, en las empresas, y incrementen esos beneficios, esa extracción de riqueza. Otra de los procesos es una presión continuada sobre los ecosistemas, porque este sistema necesita materia y energía para poder funcionar, necesita una base material, y para eso hay que acudir a los territorios donde se encuentran esas materias y esa energía, extraerla y comercializarla y ponerla, digamos, a funcionar en el modelo de producción y de consumo. Otra de las vías de esa extracción y acumulación de riqueza es la financiarización, ¿no?, que se ha producido sobre todo a partir de la década de los 70-80, en la cual entran a formar parte de la especulación financiera, ¿no?, de la economía financiera, todo lo que pueda comprarse y venderse, ya sean alimentos, ya sea vivienda o recientemente también el agua, que ha pasado a ser un bien financiero, ¿no? Y por otro lado, también la mercantilización de cada vez más esferas de la vida, más bienes, más servicios, más territorios que tienen que entrar en la esfera económica, en la esfera de los negocios, para seguir creciendo, seguir acumulando esa riqueza, seguir aumentando los beneficios año tras año del sector económico, del sector privado, de las grandes empresas, ¿no? Todo esto, todos esos procesos de acumulación y extracción de riqueza del sistema capitalista originan conflictos socioambientales, originan también procesos de desigualdad, ¿no?, en el que una población es muy perjudicada por la precarización de su vida, por la expulsión de sus territorios, por la destrucción de los ecosistemas en los que vive, por la incapacidad de acceder a bienes comunes o servicios básicos por esa financiarización, a la acumulación por desposesión, ¿no?, por la mercantilización que se da, que es una parte de la población es desposeída, ¿no?, de los bienes básicos para la vida y básicos para la dignidad, ¿no? Estos son procesos en los que se sustenta esa desigualdad que existe actualmente. Y por completar, ese sistema capitalista va de la mano de un sistema heteropatriarcal y colonial que además pone en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor desigualdad o subordinación a las poblaciones que no son hombres, que no son blancos, que no son de una clase media, ¿no?, en la cual viven con mucha mayor impacto, con mucha mayor violencia, todos esos procesos de acumulación y de extracción de riqueza. En cuanto a la pregunta de si estamos superando esas desigualdades, las relaciones de poder que existen actualmente en esos sistemas, en ese sistema de dominación múltiple, pues hace que estemos muy lejos de superar estas desigualdades. Es cierto que el movimiento feminista se ha fortalecido mucho en los últimos años y ha dado pasos, ¿no?, en, digamos, el cuestionamiento y el intentar dar un poco, mínimamente, la vuelta a ese sistema heteropatriarcal. Se han conseguido avances, y también los movimientos indígenas o el movimiento Black Lives Matter han conseguido visibilizar mucho más, ampliar la toma de conciencia del sistema colonial y racista en el que vivimos.
Pero bueno, de ahí a transformar, a superar esas desigualdades estamos muy lejos. Y cuando hablamos también de superar las desigualdades originadas por el sistema socioeconómico, podemos ver algunos proyectos, algunas experiencias que avanzan en la superación de esas desigualdades, ¿no? Pero son proyectos concretos, no es un avance del modelo general, sino que es un avance de proyectos o experiencias concretas, como podemos hablar, experiencias de la economía social y solidaria que plantean un funcionamiento económico no basado en la competitividad, sino en la colaboración y en la cooperación, en la horizontalidad. Podemos hablar también de experiencias de agroecología, ¿no? Donde pues, también se da la vuelta a la lógica que impone este sistema capitalista, pero son, como digo, experiencias que pues, tendrían que ampliarse, tendrían que escalarse, tendría que aumentar mucho más su extensión y la participación de más población para poder realmente disputar más espacios. Sí, cuando hablamos de si las desigualdades en el norte y en el sur responden a las mismas lógicas, efectivamente responden a ese sistema de dominación múltiple, ese sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial que bueno, pues se plasman en los territorios y que bueno, pues, se plasman con mucha mayor violencia, con mucha mayor explotación en los territorios del sur, en los territorios de la periferia, aunque también es cierto que en estos territorios también hay élites económicas y políticas que se benefician de estos sistemas, es decir, también hay un norte en el sur o unas escuetas clases medias y clases altas en estos territorios periféricos que en alianza con otras élites se benefician de esa extracción y esa acumulación de la riqueza que tiene grandes y mayoritariamente perjudicados y perjudicadas en esos sures. Y también en el norte, que también somos beneficiadas de todo este sistema de explotación y de acceso a ese sistema de consumo, también hay sures, ¿no? También hay población cada vez más precarizada, cada vez hay más población que tiene que salir de su vivienda por la especulación inmobiliaria y que no puede acceder a bienes básicos para la vida. Las desigualdades entre el norte y el sur o las desigualdades dentro de los territorios sí responden a las mismas lógicas, ¿no? Y responden a ese modelo de dominación múltiple, dependen a la expresión que toman en los territorios ese sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial, ¿no? En todos los países, en todos los estados-nación, existen unas élites económicas y políticas que son las que más se benefician de esa extracción y acumulación de riqueza, las que más se benefician de la posición de dominio en esos sistemas, ¿no? Pero también es cierto que tienen expresiones distintas, ¿no? Es cierto que en la periferia del sistema, que en el sur global hay unas élites económicas y políticas que son el norte de ese sur, y es verdad que en el norte global, en el centro del sistema, también hay poblaciones cada vez más precarizadas, con menos acceso a bienes básicos, en el que están viviendo conflictos socioambientales graves, que son los sures de ese norte, ¿no? Entonces, bueno, hay una mezcla, ¿no?, entre sur y norte, centros y periferias que responden a las mismas lógicas, que responden a esos mismos sistemas, ¿no?, económico, heteropatriarcal y colonial. Pero es verdad que también toman expresiones diferentes en función del territorio, ¿no? Cuando hablamos de dónde se extraen, ¿no?, las materias y la energía de manera más rentable, pues se extraen en esas zonas periféricas, en los cuales pues, están en unas concentraciones altas, esas materias y energías que son la base material del sistema, se concentran en estos territorios y además se han construido las condiciones más adecuadas para que su extracción, su explotación y comercialización sean muy rentables para las empresas transnacionales, sobre todo que son quienes controlan en gran medida esos sectores económicos, esa extracción de materias primas y energías, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, de la firma de tratados y acuerdos de comercio e inversión, que van modificando toda la legislación, la aplicación de planes de ajuste estructural y políticas neoliberales. Todas esas políticas lo que hacen es eliminar
cualquier tipo de ley ambiental, de protección social, de protección económica, de fiscalidad, que pondrían barreras a la actividad de extracción de esas materias y energías, pero a la vez que facilitan esa actividad o incrementan los beneficios de esas empresas, se produce una enorme desprotección de los territorios, una enorme desprotección de los ecosistemas y una enorme desprotección también de las poblaciones que, bueno, pues cuando se dan esos procesos de explotación, pues viven fuertes impactos socioambientales, ¿no? Y eso se sufre con mucha mayor violencia en esas zonas donde se concentran esa extracción de materia y energía, ¿no? Pues desde la presencia de militares del ejército, policiales para, digamos, proteger esos territorios estratégicos en relación a la materia y a la energía, por la destrucción de los ecosistemas y la contaminación que pueden conllevar, pues, el extractivismo de minerales, de petróleo, también la construcción de grandes infraestructuras. Todo esto desplaza a la población que vivía en ese territorio y que ha visto además cómo esos ecosistemas de los que viven pues han sido destruidos, ¿no? Se vive con mucha mayor violencia, como digo, en los territorios periféricos, en los territorios del sur. Y en este aspecto concreto de la explotación de los territorios, existe también como un discurso hegemónico, un discurso llevado por las empresas y por los estados, por los cuales dicen que, bueno, la eficiencia tecnológica está consiguiendo reducir el uso de materia y de energía en nuestro modelo socioeconómico. Y si bien es cierto que ha habido adelantos tecnológicos que aumentan la eficiencia, es decir, que reducen ese consumo de materia y energía, también es cierto que el modelo de consumo, el modelo de producción y de consumo ha incrementado tanto el consumo de bienes y de servicios que ese pequeño ahorro que se ha podido conseguir es muy superado por el sistema de consumo que tenemos y por lo tanto somos muy dependientes de seguir extrayendo materia y energía de estos territorios, incluso ampliar las fronteras extractivas no solo en los territorios del sur, sino que empieza a haber en los territorios del norte, en esos sures del norte también se están dando procesos de extracción y de explotación del territorio para extraer esas materias y energías. Hablamos de fracking y hablamos de minería, que se han multiplicado las peticiones y los proyectos de minería, pues por ejemplo en el Estado español, ¿no? Eso es como un ejemplo de cómo se plasma o cómo el modelo plasma esas desigualdades, esos nortes y esos sures a nivel global, ¿no? Bueno, las feministas radicales de la segunda ola, ¿no?, en los años 60 y 70 en Norteamérica nos contaron que el patriarcado era una estructura de dominación en el ámbito público y en el ámbito privado sobre las mujeres por parte de los hombres. Lo que ocurre es que también las feministas socialistas en aquella época nos contaron que el patriarcado también era capitalista y que tenía una base material, que era el modo de producción doméstico y era todo aquello, ¿no?, que las mujeres históricamente habían realizado sin reconocimiento monetario y como un trabajo no reconocido ni como trabajo ni en el ámbito de lo productivo. Y además las feministas negras nos recordaron que el patriarcado también tiene unos componentes de racismo y está constituido desde el racismo y que dependiendo de las vivencias de las mujeres y de su propia racialidad, el patriarcado tenía unas connotaciones u otras, ¿no? Digo esto porque en realidad la definición de patriarcado tiene que ver con cómo la historia del feminismo ha ido transformando también esta idea, ¿no?, y este planteamiento que es nuclear dentro del feminismo, pero que de alguna manera, si entendemos que el patriarcado tiene únicamente que ver con la variable hombre-mujer y con la genitalidad, o el patriarcado tiene que ver con otro tipo de estructura de dominación, ¿no?, con el racismo, con el capitalismo. Ahí hay una tensión, hay dos versiones muy interesantes y que de alguna manera nos ayuda como a poder diferenciar un concepto, podríamos decir, más antiguo del patriarcado, con un concepto
que en la actualidad se abre y que en los últimos años estamos hablando de patriarcado moderno, colonial, racista y capitalista, y que de alguna manera viene a poner sobre la mesa no a una estructura de dominación autónoma de los hombres sobre las mujeres, sino a una estructura mucho más compleja que se articula junto a otras, que intersecciona con otras, y que por tanto desde esta segunda mirada sería muy difícil hablar solo de patriarcado per se. O sea, no hay un patriarcado que actúe, ¿no?, de manera autónoma respecto de otro tipo de estrategias o de estructuras de dominación. Y es precisamente como históricamente se ha arraigado y ha perdurado el patriarcado, ¿no?, con alianzas con otro tipo de estructuras de dominación que hay que ver en cada contexto histórico, por supuesto, pero que nos lleva a tener que pensar la dominación patriarcal como una dominación que no discurre únicamente de hombres hacia mujeres, sino que discurre en una multiplicidad de estrategias de poder, donde se cruza la raza, donde se cruza la clase, donde se cruza además el expolio de la naturaleza. Creo que esto es muy importante. Bueno, pues la crisis de cuidados es una tensión estructural que se produce en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales y capitalistas, entre la cantidad de tiempo que hace falta para cuidar cotidianamente de la vida humana dentro del espacio de los hogares, ¿no?, y sin embargo la dificultad creciente que hay para poder sacar esos tiempos de cuidados. Se basa básicamente en la idea de la constatación de que los seres humanos somos seres fundamentalmente interdependientes, es decir, un ser humano es un ser que nace y durante toda su vida es vulnerable y finito, envejece y muere, ¿no? Y por tanto, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, y sobre todo en algunos momentos de especial vulnerabilidad, como puede ser la infancia o como puede ser el momento de la vejez o toda la vida, en el caso de alguna persona que tenga diversidad funcional, las personas no pueden sobrevivir si no hay gente de otras generaciones que dedica una cantidad grande de tiempo de trabajo a tareas tan básicas como es la de alimentar, la de lavar, la de transportar, la de levantar de la cama y acostar. Es decir, pongo estos ejemplos porque son tareas muy materiales que no se pueden dejar de hacer si la gente tiene que estar viva, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que prácticamente en todos los momentos de la historia y en todos los lugares del mundo, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos, es decir, de esa reproducción cotidiana de la vida, de la reproducción social, han sido mayoritariamente mujeres. Y lo han hecho de forma masiva en un espacio invisible a la economía y a la política, que es el de los hogares, ¿no? Digamos que las mujeres en las sociedades occidentales hemos salido con fuerza y con derechos, dentro de las diferencias que todavía existen, a un espacio que es el único que te reconoce derechos económicos y ciudadanos, que es el espacio del empleo remunerado. Y en paralelo, después de esa salida que hemos efectuado muchas mujeres, muchos hombres no han hecho el camino inverso. Por tanto, nos encontramos con un panorama en el que hay muchas mujeres que tienen que atender a la vez lo de dentro y lo de fuera. Ahí se habla de las dobles y triples jornadas, ¿no? Si a esto le añadimos que además pues la precarización laboral que te impide exigir medidas de conciliación, el hecho de que haya muchísimas más personas envejecidas ahora que hace unas décadas, el hecho de que hasta el tiempo de supervisión de juego de los niños y las niñas, como no pueden salir solos a la calle en las ciudades, requiere muchísimo tiempo, nos encontramos con una importante tensión estructural, como decía antes, que tiene que ver con una menor cantidad de tiempo disponible para cuidar de la vida y, sin embargo, más necesidad de esos tiempos. A esa tensión que se produce es a lo que el feminismo ha denominado crisis de cuidados, ¿no? Y tiene una relación profunda con el capitalismo globalizado, porque el modelo de producción capitalista, aunque solamente visibiliza la parte que tiene expresión en lo monetario, es decir, dentro del capitalismo y dentro de la economía, lo único visible es lo que tiene reflejo en las cuentas monetarias, lo que se compra y lo que se vende y lo que se paga. Sin embargo, no se puede sostener sin todo ese trabajo no pagado que se realiza en los hogares. Es decir, una cosa tan básica como la mano de obra que se fabrica, dicho de una forma así un poco metafórica, dentro de las casas, dentro de los hogares, no podría ser reproducida
es decir, su fabricación no podría ser pagada por el modelo capitalista. Cuando una persona adulta está en disposición de salir al mercado de trabajo, ha sido formada, ha sido educada, ha sido alimentada, se le ha acompañado durante un montón de tiempo y le pagan en el momento actual un salario de 600 euros o de 700 euros, de ninguna manera el capital, con su lógica, puede pagar la reproducción de la mano de obra. Es decir, para que la pueda utilizar y la pueda explotar, es necesario que haya una cantidad ingente de trabajo no pagado que se hace dentro de los hogares y se realiza mayoritariamente por parte de mujeres. A ver, sobre todo desde las visiones del ecofeminismo se defiende que existe una relación entre la crisis de cuidados o la crisis de reproducción de la vida cotidiana y la crisis de la naturaleza. No es que ambas estén estrictamente relacionadas, sino que ambas crisis, digamos, tienen su origen en los mismos factores, ¿no? La vida humana tiene dos dependencias que son insoslayables. Una es la dependencia de la naturaleza, porque es obvio que nos alimentamos, comemos, y absolutamente todo lo que tenemos alrededor y que podemos tocar ha salido de la naturaleza. Es decir, los seres humanos no pueden vivir al margen de ella, ¿no? Pero además somos interdependientes, dependemos de otras personas en la reproducción y en la existencia de nuestro propio cuerpo y en el cuidado del mismo, ¿no? Lo que sucede es que dentro del modelo capitalista se ha construido una forma de entender la economía, una forma de entender la política, una forma de entender la cultura que directamente invisibiliza y le da la espalda a esa relación de codependencia y a esa relación de interdependencia. Es precisamente la reducción del concepto de valor al concepto de precio o la idea de que la producción en la economía es todo aquello que hace crecer monetariamente la economía, la que oculta, invisibiliza y por tanto permite la destrucción de esas relaciones de codependencia y de esas relaciones de interdependencia. En ese sentido es en el que la crisis de cuidados y la crisis ecológica están relacionadas. Pues digamos que en el norte global la tensión estructural que provoca la crisis de cuidados, es decir, el hecho de que muchas mujeres hayamos salido al mercado de trabajo mientras que los hombres, mayoritariamente, hay muchos hombres que asumen estas tareas, ¿no? Pero no es lo mayoritario, mientras que los hombres mayoritariamente no han entrado dentro de las tareas de cuidados, se ha resuelto de dos maneras, porque hay que resolverlo, básicamente porque si no se alimenta, no se cuida y no se está pendiente sobre todo de las personas más vulnerables, estas personas es que directamente no viven, ¿no? Ha habido dos formas de resolverlo en el norte global. Una de ellas, que también se aplica en el sur global, es lo que el feminismo ha denominado la transferencia generacional de cuidados, que es toda la aparición del síndrome de las abuelas esclavas, es decir, mujeres más mayores ayudan con parte a realizar parte de ese trabajo a sus hijas mientras sus hijas salen a su puesto de trabajo, ¿no? Y hay un segundo mecanismo, que es un segundo mecanismo que ha funcionado sobre todo más en el norte global, que es básicamente un mecanismo que consiste en transferir parte de esos trabajos mediante la contratación de otras mujeres. Es decir, algunas mujeres que disponen de recursos pagan a otras mujeres para que se ocupen de hacer esos trabajos, ¿no? Y si nos damos cuenta, el trabajo de cuidado de la vida, el trabajo doméstico, ha sido siempre un trabajo muy encargado a la población migrante. Primero fueron migraciones internas y, por ejemplo, pues a las grandes ciudades venían mujeres de provincias o del pueblo de alrededor o del mundo rural para cuidar a los pequeños o cuidar a las personas mayores o realizar tareas domésticas, y de forma más reciente, cuando empieza el problema o el proceso de mundialización de la economía, digamos que esta situación supera las barreras nacionales y ahora nos encontramos con un montón de mujeres pues de América Latina, de los países del este o de África, que vienen a nuestros países y que se ocupan de cuidar de la gente más pequeña y de las personas mayores, ¿no? A este fenómeno, el feminismo le ha llamado la creación de cadenas transnacionales de cuidados. Es decir, son cadenas transnacionales de mujeres que están relacionadas, superando, digamos, de alguna manera barreras fronterizas y creando familias que también son transnacionales, porque a su vez las mujeres que vienen aquí desde los países del sur global dejan
vacantes ese trabajo de cuidados en sus propios países, donde otras mujeres, normalmente de la familia o del vecindario, tienen que realizarlos, ¿no? Por tanto, lo que se produce es una distribución diferente del trabajo de cuidado que sigue cumpliendo la condición básica de que reposa mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres. Hemos de tener en cuenta que realmente las migraciones son parte intrínseca de la humanidad. Desde que aparecieron los primeros homínidos hemos estado movilizándonos por el planeta, primero colonizando regiones en las que no había otras personas y luego ya desde un carácter más político. Con la colonización, por ejemplo, fue un hito migratorio muy importante y con consecuencias hasta hoy en día realmente. Y en primer lugar hemos de tener en cuenta que casi nunca se migra por solamente una razón, sino que los movimientos humanos son multicausales en su mayoría. A veces hay una causa que es más importante que otras o más visible, pero en realidad casi siempre pues son un conjunto de causas. Cuando hablamos de migraciones yo me estoy refiriendo a movilidad humana. Es decir, desde las migraciones internas relativamente voluntarias hasta las internacionales, forzadas, también a movimientos temporales, a incluso casos de apatridia, o sea, toda la amplia gama de movilidad humana. Y las causas de toda esta movilidad humana, pues hoy en día podemos identificar algunas como serían las más tradicionales o las que más se han visibilizado, que son los conflictos armados, son las persecuciones por motivos de género, de raza, de religión, y hay una causa nueva, entre comillas, aunque en realidad no es nueva porque las migraciones ambientales han ocurrido siempre. Pero realmente hay una causa que debemos sumar, que son los impactos de la crisis climática y otras formas de degradación ambiental también, que cada vez son más visibles porque la crisis ambiental global, pues los impactos ya no son algo del futuro, sino algo que está ocurriendo hoy en día y que muchas veces estamos hablando de movimientos económicos o de migraciones por motivos económicos y en realidad ¿qué son esos motivos económicos? Seguramente si fuéramos un pasito más allá y a las personas migrantes económicas consideradas migraciones voluntarias por las organizaciones internacionales cuando en realidad están huyendo de una situación muy grave, pues detrás de esas causas también está la degradación ambiental, están las sequías, la falta de producción de alimentos, de ganado, el expolio de estos recursos también por grandes empresas, la explotación de la pesca, por ejemplo, que están haciendo que no haya formas de vivir. Entonces, pues es otra causa muy importante, pero que hay que ir más allá de considerar las migraciones económicas y voluntarias, cuando en realidad son más que forzadas. Las manifestaciones de la crisis climática que más influyen en la movilidad humana, pues realmente yo diría que son casi todas. Como impactos concretos, creo que de los más visibles está, por ejemplo, la elevación del nivel del mar, que está ocurriendo en todo el planeta, aunque en algunas regiones es más que en otras. Otro impacto muy claro que influye en la movilidad humana es el deshielo. En algunas regiones que viven y que tienen toda su cultura asociada a capas de hielo permanentes durante el año y esto se está derritiendo cada vez más, pues es muy claro que influyen en la movilidad humana. Las sequías que están aumentando en ciertas regiones, por ejemplo, en zonas que ya eran desérticas, están aumentando más estas sequías. Esto cada vez se relaciona más con pérdidas en la agricultura, en la ganadería, que también están desplazando a muchísimas personas. Y otro de los impactos que a mí me parece que tienen más relación y más clara es el aumento de la intensidad y la frecuencia de ciertos fenómenos extremos, como son pues, los huracanes, los ciclones, que sobre todo en grandes deltas, en el delta del Mekong, en Bangladesh, ya están haciendo también que muchas personas no puedan permanecer ahí y tengan que desplazarse. En este caso exactamente por los impactos de la crisis climática más comunes hoy en día son internos. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces se tiene la visión de que van a ser movimientos o que son movimientos internacionales de grandes masas de migrantes climáticos y esto hoy en día no hay evidencia empírica de que esté pasando. Sobre todo, debemos tener en cuenta que estas migraciones internacionales requieren muchísimos recursos económicos, pero también requieren cadenas de personas conocidas, requieren una planificación y requieren enfrentarse a barreras muy complicadas, administrativas, pero muchas veces, como estamos viendo que ocurre en el Atlántico hoy en día y ha ocurrido en el Mediterráneo
también con demasiada frecuencia, pues es enfrentarte a la muerte casi. Con lo cual estas migraciones internacionales, pues ni en general ni las climáticas son frecuentes, ni la mayoría hoy en día. La mayoría ocurren dentro de los países, las migraciones en general y las climáticas en concreto. Cuando hablamos de migraciones climáticas no es solamente nos vamos a otro lugar, sino los conflictos que se generan dentro de las propias comunidades, ¿no? ¿Quién decide las estructuras de poder, de cómo se reparte el dinero, de las nuevas sociedades en los lugares a los que van, de también las personas que reciben, porque el mundo está muy poblado, quiero decir, a las nuevas regiones a las que se va quizás ya vivían otras personas. También es interesante tener en cuenta que la migración no debe verse como algo negativo o como un peligro para las naciones o para los estados, sino como algo que realmente enriquece a las sociedades, y tanto en el ámbito cultural, en la alimentación, en cómo hablamos, en las lenguas, en la música, en la cultura en general, en el arte, sino también a nivel económico. La interseccionalidad es una propuesta, es un enfoque, una metodología que nos propone la idea de que los fenómenos sociales deben ser analizados desde diferentes ejes, desde diferentes variables, y por tanto el género es siempre etnizado, es siempre clasado, la clase tiene siempre componentes de género, y por tanto reconocer esta complejidad y esta interacción de variables, en definitiva, es la propuesta última de la interseccionalidad. Ahora bien, con toda esta riqueza yo creo que es posible que se haya hecho o se está haciendo un uso, especialmente desde ámbitos jurídicos, judiciales, desde ámbitos incluso políticos, institucionales, un uso bastante superfluo de la interseccionalidad, que si bien tiene potencialidades, como el hecho de cuánto nos permite la interseccionalidad ver la vulnerabilidad de determinados sujetos que quizás antes no podíamos ver, y en ese sentido hay una parte positiva, pero también hay un riesgo que creo que hay que tener en cuenta, y es que si seguimos pensando la interseccionalidad en torno a los efectos que producen las desigualdades sobre los cuerpos de las personas, se da la situación de que acabamos hablando de interseccionalidad para comprender la experiencia de una persona individual concreta y cómo opera la discriminación sobre esa persona. De alguna manera nos quedamos encajadas en la trampa liberal, ¿no?, de pensar la realidad a través de sujetos individuales, a través de sujetos abstractos que pueden tener diferentes factores de discriminación y que de alguna manera, incluso si un Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a reconocer que hay diferentes factores de discriminación, el efecto que esto tiene es limitado, ¿no? Es un efecto de reconocimiento en un espacio de enunciación importante, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Puede haber un incremento de la indemnización, pero esto no nos hace mirar a las causas, nos hace mirar a los efectos, a qué pasa sobre los cuerpos, cómo se discrimina a los cuerpos. Creo que lo más importante que nos plantea la interseccionalidad es una mirada que va a la estructura, es una mirada que va a las causas de esas discriminaciones y nos devuelve mucho empoderamiento y mucha agencia, una comprensión más compleja del poder. El poder no es solo patriarcal, es racista y es capitalista. Y es un poder también sobre los cuerpos y sobre la naturaleza. Y todo esto yo creo que genera un imaginario que trasciende mucho a lo que hasta ahora se ha hecho con la interseccionalidad, ¿no?, que a menudo se nombra en algunas leyes sin que realmente se lleve a cabo el análisis interseccional y la garantía de derechos en clave interseccional, o se reconoce por algún tribunal o por algún tipo de recomendación, documento europeo, sin que eso suponga reconocer, por ejemplo, que los estados son parte de esa construcción de desigualdad, por ejemplo, en el campo del racismo. La idea de ir a las causas implica también comprender dónde se están reproduciendo y qué entidades, qué factores
están reproduciendo toda esa desigualdad. Y eso tiene que ver con el Estado. El Estado no es solo un agente neutro, también reproduce desigualdades en clave patriarcal, en clave racista. Y esta segunda mirada de la interseccionalidad es una mirada que de alguna manera, desde mi punto de vista, nos ayuda como a complejizar, ¿no? No sería tanto qué le ocurre a una persona cuando es discriminada, sino qué ocurre en el sistema y cómo el Estado es parte de esto y cómo hacemos para tener una lectura más compleja de las causas de las problemáticas, no de los efectos, ¿no?, de esas problemáticas y de las desigualdades creadas como efectos, sino como estructuras de dominación. Claro, todo esto nos devuelve una agencia y una comprensión mucho más, más compleja de la realidad que nos permite salirnos, ¿no?, del ser únicamente mujer, de ser únicamente una persona racializada o de ser únicamente una persona empobrecida. Aunque el argumento está un poco pillado, parece que el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas han experimentado cierto freno al calor de la pandemia. Me remito a datos que son conocidos. La contaminación planetaria ha menguado en el transcurso del año 2020. También ha reculado el consumo de materias primas energéticas. En fin, el activo proceso de turistificación al que hemos asistido en las últimas décadas ha experimentado un freno brutal. Es verdad que estos tres son procesos sobrevenidos, no son procesos buscados, que obedecen a un proyecto consciente de encaramiento del cambio climático o del agotamiento de las materias primas energéticas. Y sin embargo, del otro lado del espejo, hemos asistido a la configuración de una especie de bola que ha ido engordando, en la cual se han dado cita la pandemia sanitaria, la pandemia social, la pandemia de los cuidados, la pandemia financiera y una pandemia represiva a la que conviene prestar atención, materializada simbólicamente, si así lo queremos, y sé que asumo una parte mínima de la realidad, en eso que con alguna ironía pasamos a llamar los policías de balcón, ¿no? Esta dimensión de la pandemia represiva creo que conviene que la vinculemos con cautelas con el concepto de ecofascismo. Cuando en España el señor Pedro Sánchez ha arbitrado medidas de corte represivo, a buen seguro que no tenía en el horizonte un proyecto de carácter ecofascista. Pero quienes están por detrás del señor Sánchez, quienes piensan crudamente en el futuro del planeta, a buen seguro que han tomado nota del ejercicio formidable de servidumbre voluntaria que ha asumido buena parte de la población y que anuncia horizontes un poco delicados en relación con el futuro. Al margen de lo anterior, creo que hay otra discusión interesante, como es la relativa a en qué medida las sociedades comunitario tradicionales han conseguido respuestas paradójicamente más eficientes ante la pandemia que las que corresponden a los aparatos tecnocratizados de las grandes potencias, de los países más desarrollados, a través de sus gobiernos, sus fuerzas represivas o sus sistemas sanitarios. Bueno, pues la modernidad yo creo que es un periodo histórico fundamental para entender nuestra cultura, la cultura occidental, ¿no? Y es un periodo histórico al que sin duda le debemos muchísimas cosas por reflexiones, valores y conocimientos que pone en juego. Es decir, es imposible pensar, por ejemplo, en la articulación de la noción de derechos humanos, o imposible pensar en la desvinculación entre la ciencia y la religión sin entender, si no hubiera existido el periodo de la modernidad, ¿no? Pero también es un periodo que ancla y consolida visiones que venían de antes. Desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la crisis ecológica global y crisis civilizatoria, yo creo que el principal problema que tiene la modernidad es que consolida y da carta de naturaleza científica a algo que venía ya de los clásicos griegos y romanos, que era esa división, que es el gran pecado original que tiene nuestra cultura, esa división que se establece entre cultura y naturaleza, como si hubiera una especie de muro ontológico que separara a las personas del resto del mundo, ¿no? La modernidad consolida esa visión de los seres humanos y su capacidad de razonar, su capacidad de tener mente, situados jerárquicamente por encima de la naturaleza entendida
pues como una gran maquinaria que sirve de gran almacén o que sirve de vertedero a las actividades humanas, ¿no? Y a su vez también de esta mirada, digamos, del cuerpo y de lo meramente natural como algo que está supeditado y se encuentra por debajo de la razón o de la cultura, como si fueran cosas diferentes, cuando en realidad no puedes entender la una sin la otra, ¿no? Esta mirada dual de la modernidad es la que termina generando una especie de visión de la ciencia y de visión de la tecnociencia que se entiende en términos de dominación de esa naturaleza, es decir, esa naturaleza sometida, dominada, que está por debajo de los seres humanos, que sirve y está puesta a disposición de los seres humanos, puede ser controlada y puede ser manipulada si en la medida en que sepamos desarrollar una ciencia que comprende su funcionamiento y que comprende cómo se le puede extraer y cómo se la puede explotar, ¿no? Por tanto, en mi opinión, la cara oculta, la cara escondida y oscura, digamos, de la modernidad es esa visión de dominio, esa visión de poder que se establecen desde los seres humanos y dentro de los seres humanos los hombres, es decir, porque es una cultura también androcéntrica, ¿no? Que se establece sobre el resto del mundo vivo. Establece una mirada profundamente antropocéntrica de dominio que lleva a constituir finalmente una tecnología que desconoce límites, que desconoce que la naturaleza es algo complejo que se autoorganiza y que ni de broma funciona como si fuera una gran maquinaria, ¿no? Por tanto, nos encontramos con esos valores de emancipación construidos sobre una idea de dominio y sobre una idea de ausencia de límites que es profundamente equivocada y que ha llevado a muchas de las construcciones culturales, económicas, sociales, tecnológicas y políticas que hoy son la causa de la crisis civilizatoria. La colonialidad es un concepto que en realidad viene del grupo de estudios de modernidad, colonialidad latinoamericano de principios de los 2000, que luego va a dar paso a la descolonialidad y que lo que quiere poner sobre la mesa es algo, desde mi punto de vista, bastante evidente, pero que nos ha costado mucho reconocer dentro de las ciencias sociales e incluso también a veces dentro del pensamiento crítico, ¿no? Y es que no podemos comprender eso que hemos llamado la modernidad sin comprender su cara oculta, que era y es la colonialidad. Es decir, todo esto que hemos llamado la modernidad como una etapa de emancipación, como una etapa a partir de la Ilustración en la cual la humanidad se da cuenta, ¿no?, del valor del ser humano y de la necesidad de reconocer derechos básicos a todos los seres humanos por el hecho de serlo, todo este relato ilustrado moderno ha tenido siempre una contrapartida necesaria, no ha sido un fallo colateral, no ha sido una dificultad no prevista, sino que ha sido un elemento necesario dentro de la propia modernidad y es su contracara, la colonialidad, ¿no? Toda esta emancipación y todo este relato ilustrado en torno a que todos los seres humanos somos merecedores de derechos, no solo dejó dentro de Europa y de Occidente, fuera de esa ciudadanía, a las mujeres, a las personas racializadas, sino que supuso eso que Dussel llama una lógica de sacrificio ritual del otro, ¿no? Una lógica de violencia, la lógica sacrificial del otro, del diferente, de lo que en algún momento de la historia se planteaban como el bárbaro, como el incivilizado, bueno, como el no humano, ¿no? Y lo que nos va a plantear la colonialidad en realidad o el paradigma de la modernidad colonialidad es un relato sobre el poder que ya no es solo capitalista, que ya no es solo patriarcal, sino que tiene que ver con cómo se constituye a partir de la invasión de América. Primero, un sistema capitalista mundial, justo en ese momento histórico, mucho antes de lo que hemos considerado el imperialismo británico en el siglo XV. Cómo es el primer momento histórico de constitución del otro visto desde Europa, cómo surge el racismo a partir de ese momento, ¿no? Cómo se configura la construcción de la raza a partir de ese momento histórico y cómo además es el primer momento histórico del capitalismo mundial. Por tanto, es un paradigma que de alguna manera nos saca la pelota del campo, podríamos decir, ¿no? Nos lleva a otro relato, que es un relato muy diferente al de la modernidad basado en la Ilustración, en la Reforma, en la Revolución Francesa,
este relato de la modernidad de un Occidente que se explica desde sí mismo, un Occidente que se explica desde sus propias evoluciones a lo largo de la historia, pero que parece que nada tuviera que ver con la expoliación masiva del territorio y de los pueblos y de la fuerza de trabajo del resto del planeta, ¿no? Cuando realmente esta modernidad además toma cuerpo en un momento de expansión colonial fortísima. Y creo que esto en realidad es como lo más interesante del concepto de colonialidad, ¿no? Que viene a desvelarnos que estamos donde estamos porque hemos transitado una historia colonial que ha construido una línea a veces muy oculta entre lo humano y lo subhumano, como plantea Boaventura de Sousa Santos, ¿no? o como plantearía Frantz Fanon también, la idea de quién merece derechos, quién merece la empatía, quién merece justicia social, ¿no? En torno a qué tipo de subjetividades construimos un discurso de libertades y de derechos y de dignidad humana, y en torno a qué tipo de sujetos ese tipo de discursos se anulan. Y entender el patrón colonial del poder, entender que la modernidad además necesita de la colonialidad, ¿no? Es un elemento constitutivo. No hubiese ocurrido la modernidad sin el expolio de pueblos y de territorios del proceso colonial. En cuanto a los mitos que tiene nuestra cultura y que son los que están configurando o llevándonos como formas raíz a el posible colapso de nuestra civilización, voy a destacar tres. Uno de ellos sería el mito del progreso, otro de ellos sería pensar que el ser humano es separable o es distinto a la naturaleza, a la biosfera, a Gaia. Y el tercero sería una visión muy antropocéntrica de nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Estos tres mitos principales, hay más, suelo decir que son la raíz que hace inevitable que podamos conseguir evitar el colapso de esta civilización. Todo lo que pensamos que nuestra civilización ha avanzado, en realidad hunde sus bases en la creencia de que ha avanzado en la tecnología o gracias a la tecnología. No pensamos que hemos avanzado en mayor capacidad de amarnos, por ejemplo, o que tengamos una capacidad artística más que otras civilizaciones, y si no recordemos la cueva de Altamira, por ejemplo, ¿no? En cambio sí vemos que hemos avanzado mucho tecnológicamente, en algunos aspectos tecnológicos, y eso ha ayudado a endiosarnos en un contexto en el que también somos muy antropocéntricos, es decir, todo lo filtramos como que nosotros somos el centro de la creación o del universo, de la biosfera, y como además nos hemos separado de la naturaleza, la hemos reducido a cosa, mientras que nosotros, bueno, pues seguimos pensando que tenemos esa intelectualidad o ese alma o ese espíritu o esa autoconsciencia que nos hace especiales, separados, y gracias al mito del progreso pensamos que podemos no solamente separarnos y ser independientes de ella, sino dominarla. Y en ese dominio, pues a partir de ese dominio, ese conjunto de tres mitos empieza a generarse desde hace ya siglos, pero se ha reforzado mucho desde el Renacimiento, aún más aceleradamente desde la Revolución Industrial, y desde luego ya en el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI es, yo diría, un paroxismo de estos tres mitos, a pesar de que la ciencia desmonta parcialmente algunos de ellos, ¿no? Como que entra en contradicción con la realidad que hoy consideramos científica. Y a pesar de eso, y a pesar de que también hemos mitificado en cierta medida la propia ciencia, no asumimos lo que la ciencia nos viene diciendo desde hace siglos también, ¿no?
Esta configuración es lo que nos lleva a que sea muy muy difícil, si no imposible, y en mi opinión imposible, cambiar con la rapidez suficiente que necesitamos, cambiar las estructuras socioeconómicas, tecnológicas y demás para hacer esa llamada transición civilizatoria a una civilización que no tenga los problemas que tiene esta y que cada vez se están acelerando más y que son el motivo de posible colapso de la civilización en este mismo siglo. Depende del punto de vista de quién la modernidad se puede considerar fallida o no. Yo creo que desde el punto de vista de quienes ostentan la situación de dominio, de poder, no es fallida en absoluta, es decir, les va muy bien, les ha ido muy bien con el proyecto. Yo no diría tanto el de la modernidad, que la modernidad, insisto, tiene muchísimos elementos a salvar y a mantener, es decir, como todo lo que ha tenido que ver con esa concepción, la necesidad de pensar y conocer el mundo, la propia idea de ciencia, que a mí me sigue siendo extremadamente valiosa cuando la pones al servicio de un conocimiento que ponga en el centro la vida, sino que el hilo de continuidad, digamos, la llegada de ciertos valores y paradigmas modernos a la economía, yo creo que es claramente un proyecto fallido desde el punto de vista de las mayorías sociales, no desde determinadas minorías que viven muy bien con ese modelo organizativo, ¿no? Yo diría que es fallido para las mayorías sociales, en primer lugar porque está destruyendo la naturaleza que nos sostiene a pasos agigantados y nuestra especie no puede vivir si no tenemos, digamos, estas condiciones biogeofísicas, esta temperatura media global, estos compañeros de aventura planetaria que son los animales, los microorganismos y las plantas que nos acompañan y de las que nos alimentamos, estos ciclos naturales como son el ciclo del agua. Sí, no podemos vivir sin fotosíntesis, es decir, todos esos elementos son centrales y todos esos elementos están siendo alterados, destruidos y puestos en riesgo por una cultura económica que desconoce límites, por una idea de progreso que supone pasar por encima de todo lo que está establecido sin mirar lo que te llevas por delante, ¿no? Y luego, por otro lado, porque también está poniendo en riesgo, sobre todo en algunos lugares, en los lugares precisamente considerados como más desarrollados, un marco de relaciones sociales que permitan que la vida continúe. Es decir, se pone en riesgo en lo que hemos llamado la crisis de cuidados, la posibilidad del cuidado cotidiano de los cuerpos de las personas, se pone en riesgo la reproducción cotidiana de la vida. Por tanto, un proyecto cultural que lo que pone en riesgo es la misma vida, yo diría que es un proyecto claramente fallido, ¿no? Un proyecto claramente fallido del cual hay elementos y hay aprendizajes que pueden ser enormemente valiosos para poder transitar hacia otro modelo. Es decir, que yo creo que no debemos correr el riesgo o no debemos tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Hay muchas cosas que son extremadamente valiosas, muchos aprendizajes, muchos conocimientos, pero hay que ponerlos en el marco de volver a repensar qué es una persona, qué es un ser humano, sobre qué se sostiene, ¿no? Volver a poner esos pies en la tierra y poner la vida bien asentada en el cuerpo para ver un poco qué es lo que tenemos que conservar. Bueno, pues estamos en un momento en el que podríamos decir que la normalidad se ha acabado, que estamos en un momento de quiebra total, de ruptura del orden establecido, en el cual vamos a entrar en una situación radicalmente distinta. Estamos entrando en una situación radicalmente distinta. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que estamos viviendo una crisis que podríamos denominar como crisis sudoku. Cuando yo intento resolver un sudoku, si me fijo solamente en las verticales, pues mal me van a ir, porque probablemente no sea capaz de encajar las horizontales. Bueno, en la crisis que estamos viviendo necesitamos mirar las verticales y las horizontales a la vez, necesitamos mirar las múltiples dimensiones que están influyendo en esta crisis. Uno de los elementos básicos de la crisis es que estamos viviendo una crisis económica de amplísimo calado. Una crisis que podría ser el final del ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Decir ciclo sistémico de acumulación estadounidense y no decir nada probablemente es casi decir lo mismo.
Los ciclos sistémicos básicamente serían como ciclos largos que se han ido produciendo a lo largo de la historia del capitalismo, de aproximadamente un siglo de duración, en los cuales ha habido una potencia hegemónica que de alguna manera ha sido capaz de recabar la mayoría de los beneficios. En el caso actual sería Estados Unidos. En estos ciclos ha habido una primera fase en la que la economía se basaba fundamentalmente en la economía productiva. Yo pongo tornillos o mis servicios como docente en el mercado para a partir de ahí reproducir el capital. Pero llegaba un momento en el que la economía productiva entraba en crisis, entre otras cosas, porque digamos que había demasiados servicios de docente o demasiados tornillos en el mercado. Y teníamos que entrar en una segunda fase en la que se buscaban los beneficios no solo en la economía productiva, sino fundamentalmente en la economía financiera de alto carácter especulativo. Yo ponía mis dineros en bolsa, especulaba con ellos y a partir de ahí intentaba obtener esos beneficios. Compro acciones de Telefónica, espero que suban de 35 a 45 euros y embolsarme esos 10 euros de diferencia simplemente por la especulación. Yo no he ayudado en nada pues, a ningún proceso productivo a nivel social. Bueno, el caso es que estos ciclos sistémicos tienen esas dos partes, esa primera parte productiva, esa segunda parte más financiera, y en esa segunda parte inevitablemente llega un momento en el que todo el sistema se desestabiliza, entra en una situación de caos sistémico en el cual la potencia hegemónica deja de serlo y hay que reconfigurar todo el sistema para volver a iniciar otro nuevo ciclo sistémico, otro nuevo proceso de crecimiento. Por ver el último proceso de caos sistémico, intentar entenderlo desde una perspectiva histórica. La última fase de caos sistémico tiene su epicentro en el 29, una quiebra de los mercados financieros, tanto bursátiles como bancarios, a nivel mundial, pero no solamente es una crisis del sistema financiero, sino también es una crisis del sistema económico, todo lo que viene con la Gran Depresión, pero además es también una crisis social. Es un momento de fuertes tensiones entre las distintas potencias capitalistas. El 29 está flanqueado por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial y de fortísimas luchas sociales. Es uno de los momentos idílicos del movimiento obrero, pero no solo del movimiento obrero, de otros movimientos, o más bien antimovimientos sociales, como pueden ser pues, todos los movimientos fascistas durante esa época, ¿no? Es decir, cuando hablamos de procesos de caos sistémico estamos hablando de quiebras en el orden económico que también significan quiebras importantes en el orden social. Bueno, probablemente ahora estemos viviendo esa fase de caos sistémico de la situación del ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Porque la hegemonía estadounidense está haciendo aguas por varias razones y en distintos momentos. Por una parte está perdiendo de forma importante legitimidad internacional. Hemos pasado de que Estados Unidos en gran parte pues marcaba las políticas gordas a nivel internacional a que las tiene que negociar con distintas potencias o a que, por ejemplo, su patio trasero, como ellos denominan, América Latina, pues ha tenido procesos de emancipación muy importantes. Estados Unidos, en segundo lugar, tiene problemas desde el punto de vista económico. Tiene problemas que no voy a explicar en detalle, pero que simplemente enuncio. Pues todas las políticas de flexibilización cuantitativa, es decir, de creación de grandes cantidades de dinero para intentar salir de la crisis, están generando nuevos problemas, entre otros, pues nuevas y gigantescas burbujas que probablemente estamos viendo el inicio de su estallido en distintos lugares del mundo. Además, la hegemonía de Estados Unidos se basa en gran parte en tener un dólar que sea atractivo y que permita que llegue un montón de dinero a nivel internacional en Estados Unidos que enjuague, pues por ejemplo, su déficit. Es decir, Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta y esto en gran parte lo enjuaga porque hay un montón de dinero que viene a invertir en dólares en empresas estadounidenses, en deuda pública estadounidense, en cosas de este tipo. Bueno, parece que la hegemonía del dólar a nivel internacional se está rompiendo. Cada vez hay más mercancías que no se comercian en dólares, sino que se comercian en otra serie de monedas. Parece que, por ejemplo, China está vendiendo pues una parte importante de los bonos del tesoro estadounidense que tiene, y hay otra serie de elementos que hablan de que la hegemonía del dólar poco a poco se va rompiendo. De manera más profunda, tenemos una crisis económica que es no solamente de hegemonía estadounidense, sino que en general es una crisis económica que va a las bases del capitalismo. Es difícil, por no decir imposible, mantener un aumento en las tasas de beneficio como lo hemos tenido hasta ahora. Y es imposible porque la economía probablemente ya es prácticamente todo lo global que puede ser. Quedan muy pocos mercados por explotar y por lo tanto por incrementar la base del consumo y la base de la explotación.
porque los niveles de degradación ambiental son lo suficientemente grandes para que los límites ambientales estén marcando de forma muy importante el crecimiento económico, y sobre esto volveré luego, y porque la base consumista que ha mantenido el tirón de la economía, la clase media, fruto de todas las políticas neoliberales que venimos arrastrando desde los 90, ha ido viendo cómo se depauperaba, cómo perdía capacidad de consumo, y desde esa perspectiva un elemento fundamental del crecimiento se estaba perdiendo, y no hay sustituto que esté teniendo la calidad y la cantidad pues ni en China ni en la India que tenían las clases consumistas estadounidenses, japonesas o europeas. Un último factor tiene que ver con que en realidad en gran parte lo que estamos es confundiendo la riqueza con la deuda, confundiendo el crecimiento de grandísimas deudas con el crecimiento de la riqueza. Y en nuestro contexto esto ha quedado muy patente con toda la burbuja inmobiliaria. Parecía que nos enriquecíamos cuando en realidad lo que hacíamos es que crecía nuestra deuda, y esto al final pues estalló viéndonos como tenemos pues un problema de endeudamiento, sobre todo privado, de primer orden. Y esto no es algo exclusivo de España, sino que es extrapolable al conjunto del planeta y muy en concreto a las regiones centrales del capitalismo. El tercer problema de Estados Unidos, después de la pérdida de legitimidad y sus problemas económicos, tiene que ver con que un elemento básico de su poder, y es el control del petróleo, tanto en fuentes como en precios, es algo que se le está escapando de forma importante. El control en fuentes es algo que, bueno, de alguna manera cada vez está más diversificado en muy pocos países que acumulan el grueso de las reservas. Estados Unidos es uno de ellos, pero no, ni mucho menos el central, no es el que tiene las mejores reservas y ni más abundantes. Y desde luego el precio del petróleo es algo que está absolutamente fuera de control, con fuertes fluctuaciones en los últimos años y moviéndose en precios muy caros comparados con lo que ha sido la media pues de todo el siglo XX, por ejemplo. Y por último, además, Estados Unidos tiene problemas de legitimidad porque su capacidad militar está encontrando límites. Bueno, no ha sido capaz de conseguir lo que buscaba en sus intervenciones ni en Afganistán ni en Irak, y de hecho ha tenido que renunciar a la intervención que quería hacer en Irán. Esto marca cómo pues, su potencia bélica, desde luego incomparable a nivel internacional, no es ni mucho menos omnipotente. Y podríamos pensar que detrás de Estados Unidos está China, es decir, una nueva potencia emergente que permita pues, entrar en un nuevo ciclo sistémico de acumulación. Bueno, China por múltiples contradicciones no va a poder hacer esto. No lo va a poder hacer pues porque ahora mismo tiene el epicentro de las luchas sociales que están haciendo pues que parte importante de su población aumente su nivel adquisitivo y que haya parte de la degradación ambiental que se esté frenando, y estos son dos elementos centrales en el crecimiento chino. Necesita población hiperexplotada para producir barato y necesita explotar la naturaleza para mantener esos ritmos productivos, y desde ahí pues hay unos límites inherentes al crecimiento de China. Eso por no hablar de los límites ambientales globales, tanto de la disponibilidad energética, material, como de otra serie de recursos. Cuando tengo que referirme a lo que yo entiendo que es el colapso, manejo 4 elementos distintos. El primero es el carácter irreversible del proceso correspondiente, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. El segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera lectura parecería obvio que estamos delante de un proceso. Si estamos pensando en las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es procesual. Debo recordar, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. El tercer elemento importante lo aporta el concepto de complejidad. La tesis correspondiente, en sustancia, nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía
en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que este es, resumido, el escenario que tenemos por delante en el momento presente. Rescato un cuarto y último elemento, la presencia de códigos etnocéntricos tanto más preocupantes en el concepto de colapso cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Muchas veces he pensado que el concepto de colapso que manejamos en las sociedades opulentas se vincula con la idea de que todavía no estamos en el colapso, con lo cual podemos comparar nuestro escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de comparación. Más allá de lo anterior, creo que no está de más que subraye que los estudios sobre colapsos registrados en el pasado identifican en ellos de manera casi universal tres procesos que a mi entender son fundamentalmente saludables, pero que sin embargo a los ojos de los historiadores convencionales se presentan como negativos. Hablo de la reruralización, de la desjerarquización y de las ganancias en materia de autonomía local. Lo digo para subrayar que también aquí hay códigos valorativos en el discurso dominante que convendría que discutiésemos. En mi consideración hay dos grandes tipos de causas de un colapso venidero. Las dos principales son, por un lado, el cambio climático y, por el otro, el agotamiento de todas las materias primas energéticas, en el buen entendido de que hay otras causas aparentemente secundarias que podrían oficiar de multiplicadores de las tensiones. ¿En qué estoy pensando? En la crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta, en la crisis social, materializada en el hecho de que la mitad de la población del globo se ve condenada a malvivir con menos de $2 diarios, en la crisis financiera, con sus secuelas en forma de caotización y pérdida de confianza, en la crisis de los cuidados, que anuncia una ratificación de muchos de los elementos característicos de la sociedad patriarcal, en la proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña, en virtud de las cuales las grandes potencias del norte buscarán en el sur las materias primas que les faltan, o en fin, y por dejarlo ahí, en la idolatría que siguen mereciendo el crecimiento y las tecnologías, que configuran todos ellos elementos que, aunque no tienen el mismo relieve que el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas, y me remito a algo que está ocurriendo al calor de la pandemia registrada en 2020, pueden tener un efecto multiplicador de las tensiones muy inquietante. Es difícil responder a cualquier pregunta sobre el momento de manifestación de un eventual colapso. La respuesta reclama de dosis muy notables de especulación. No sabemos cuáles van a ser sus causas precisas, cuáles las reacciones que va a suscitar, si se va a tratar fundamentalmente de un proceso o de un momento. Tenemos derecho a intuir que sus manifestaciones serán distintas en unos u otros espacios geográficos. Las personas que, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el riesgo de un colapso general sugieren que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el año en el que estamos, 2020, del 2050. Pero admito que esta es una consideración muy especulativa, tanto más cuanto que tendríamos que afinar en la definición del colapso para responder de manera más precisa a esa pregunta. Entiendo que si me acojo a algo que dije antes, el carácter irreversible del proceso, está servida la conclusión de que el colapso vendrá para quedarse, ¿no? No es un fenómeno pasajero que haga sentir sus efectos durante un periodo de tiempo más o menos breve y permita que después se recupere la normalidad. Creo que si lo que procuramos son los rasgos principales de la sociedad que emergerá después del colapso, y de nuevo con dosis muy notables de especulación, bien pueden ser los que enuncio a continuación. El primero, una reducción más o menos notable de la población planetaria, en el buen entendido de que se ajustará a patrones distintos según unos u otros lugares. El segundo, una reducción muy significativa en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también con el propio proceso de globalización. Creo que no conviene olvidar que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen del sistema de los containers, de los contenedores, y lo más sencillo es que ese sistema se hunda dentro de muy poco. Un tercer elemento importante asumirá la forma de un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan
por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las Fuerzas Armadas padecerán lo indecible al calor del colapso. En un cuarto terreno, el económico, asistiremos a una reducción del crecimiento, al cierre de muchas empresas, a la extensión del desempleo, a la quiebra de los llamados estados del bienestar y a subidas muy notables en los precios de muchos bienes básicos. Un quinto y último elemento nos recuerda que el golpe será mucho más fuerte en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que se encuentran en encrucijadas de caminos, que tienen superficies agrícolas amplias a su alrededor, que disponen de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad, que padecerá lo indecible al calor del colapso, hemos tenido ya la oportunidad de palparlo en Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado en los últimos lustros su propio colapso. Aunque en el medio rural, ciertamente, las circunstancias serán más llevaderas, acabaremos por pagar los efectos dramáticos del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización y, en general, de la mercantilización de todas las relaciones, a lo que se agregará un elemento más, una previsible huida masiva de población de los medios urbanos, buscando escenarios más llevaderos en el medio rural que pueden dar al traste con muchas de las teóricas ventajas que se manifiestan en este último. Hay varias percepciones populares en relación con el colapso. La primera es la ignorancia con respecto al fenómeno. No nos engañemos, no todo el mundo sabe lo que es el cambio climático. El discurso negacionista promovido por muchas grandes empresas a buen seguro que ha provocado muchos de los resultados apetecidos. Una segunda percepción, creo yo, que muy ingenua, es la de que, asumiendo determinadas medidas que son de aplicación razonablemente fácil, podremos encarar los problemas correspondientes frente a toda evidencia. La tercera frisa con la anterior nos dice, de nuevo de manera creo que ingenua, que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inenfrentables. Claro, no sabemos si aparecerán efectivamente esas tecnologías, si llegarán a tiempo o, en su caso, si contribuirán a radicalizar los problemas antes que a resolverlos. Una cuarta tesitura interesante en la percepción popular no es otra que la decisión de seguir viviendo como hasta antes, sin asumir ningún cambio, buscando simplemente el placer que nos puedan deparar las relaciones sociales o el consumo de bienes, sin buscar nada que vaya más allá en el horizonte del tiempo o del espacio. La quinta de las reflexiones coloca en el núcleo de nuestra percepción el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de dos maneras distintas. La primera es un poco trágica y nos dice: la especie humana ha pecado y el colapso no es sino el castigo que nos merecemos. La otra exhibe cierto egoísmo y viene a decir que los problemas generados por el colapso los resuelvan aquellos que los han generado, qué sé yo, los gobiernos, las grandes empresas o las Fuerzas Armadas. En fin, hay una sexta y última percepción que sugiere que nuestra relación con la muerte puede guardar cierto vínculo con el nexo que acabemos de exhibir con el colapso. Todas y todos sabemos que nos vamos a morir, pero la muerte, afortunadamente, en la mayoría de los casos y durante el grueso de nuestra vida, no ejerce un poder absorbente sobre nuestra conducta. Las circunstancias cambian cuando la percibimos muy cercana, en nuestro caso o en el de personas queridas. Entonces el horizonte se derrumba. Bueno, algo de esto puede suceder también al calor del colapso. El problema de que podemos ir a un colapso de nuestra civilización causado por los desafíos ambientales y materiales que tenemos por delante es algo que es conocido de la gente que trabaja, por ejemplo, en ecología, en antropología. Esto es una cosa que se ve venir, y te digo, desde hace posiblemente 30 años, que podíamos llegar a este punto, ¿no? Y que cada vez se ha ido viendo precisamente por la mala evolución que hemos tenido a nivel ambiental y a nivel de gestión de recursos, que era una posibilidad cada vez más cierta, ¿no? Y hemos pasado de una situación en la que yo creo que sobre todo a nivel de las instancias políticas y públicas se ha negado la posibilidad de que pudiéramos colapsar, a que poco a poco hay una aceptación, no sé si resignada o fatalista, del colapso. Es decir, bueno, es que vamos a tener que colapsar,
no os va a quedar más remedio. A ver, primero, el colapso no es precisamente un paseo en una montaña rusa, quiero decir, es una situación muy desagradable, pues estás hablando de que muere gente, estás hablando de que la gente lucha por sobrevivir, estás hablando de cosas que evidentemente ninguno de nosotros quiere vivir, ¿vale? Pero es que aparte de eso, es que el colapso nunca es inevitable. Existen muchos ejemplos de situaciones muy malas que se han revertido. Entonces, el ejemplo que para mí me parece mejor, estos ejemplos los saco de un libro de un antropólogo americano que se llama Jared Diamond, y tiene un libro que se llama Colapso, ¿no? Cómo las sociedades, el título es muy interesante, se llama Colapso, cómo las sociedades deciden triunfar o fracasar, porque al final es eso, es una decisión, aunque sea inconsciente, es una decisión que tú tomas. Y entonces ahí, por ejemplo, explica el Japón de la época Edo, que ellos tienen un problema muy grande de deforestación, estaban sobreexplotando recursos de la isla estaba muy poblada, tenían que dar a comer a mucha gente, pasaron muchas hambrunas, que además están muy registradas, y lo que hacían era ir cortando más árboles para tener más sitio para cultivar, y se producía un proceso de erosión, se producía también un cambio del régimen de precipitaciones, porque la masa forestal produce evapotranspiración y favorece, lógicamente, pues que llueva más, etcétera. Y entonces estaban abocándose a una destrucción semejante a la que pasó en la isla de Pascua, que cortaron todos los árboles y evidentemente pues se fueron a la porra, ¿no? Y en un momento dado, pues hubo un emperador que tuvo una visión más clara, que estuvo bien aconsejado, me imagino, digo, no, es que tenemos que hacer justo lo contrario. Tomaron medidas de contención de la natalidad, porque estamos hablando de una isla muy poblada, y entonces, bueno, pues fueron ahí más estrictos con eso, ¿no? Y luego ya lo pudieron relajar, y tomaron medidas de reforestación, y pusieron además multas muy fuertes a quien cortase un árbol sin permiso. Hizo un sistema completamente diferente a lo que había anteriormente. Y curiosamente, dices, bueno, estás perdiendo superficie para cultivar, pero pues curiosamente les fue mejor. Fueron capaces de revertir el proceso de degradación ambiental al que estaban y fueron capaces de estabilizarse. Y de hecho, la visión que tenemos nosotros de la cultura tradicional japonesa, que es esta cultura contemplativa, detallista, que hace las cosas con calma, con parsimonia, se adapta a los ritmos de la naturaleza, viene de esa época, de una comprensión de que uno lo que tiene que hacer es no despegarse de los ritmos de la naturaleza, sino acoplarse, adaptarse a ellos y siempre utilizándolos, bueno, en tu provecho, pero de una manera que no sea distorsiva, que no cause una disrupción a nivel de la naturaleza. Y este ejemplo, ejemplos como este hay varios, de situaciones en las que se ha podido revertir un colapso que además de cierto modo era inminente, que parecía inevitable. Ahora bien, si tú dices que el colapso es la única cosa que nos puede pasar, pues evidentemente si tú estás convencido de que vas a colapsar, obviamente colapsarás. Y por eso a mí me preocupa que esto, que yo creo que a veces ahora se habla con mucha ligereza del colapso, porque aunque el colapso es una posibilidad, es un riesgo, es un peligro que está allí, es también algo que se puede evitar y que en muchos sentidos es una decisión que uno toma de colapsar. Entonces, por eso yo creo que, bueno, no sé cómo decirte, no es un tema para tomárselo a la ligera, sino para tomárselo con la dimensión que realmente tiene, comprender que es un peligro, pero qué es lo que uno hace ante un peligro o de una enfermedad, pues lo evita o lo cura. Esto es lo que hay que hacer aquí. Es difícil pensar que el colapso de una civilización puede traer algo positivo. O sea, solamente oír la palabra colapso, ¿no?, ya nos genera reacciones, sensaciones corporales, ¿no?, y todo tipo, digamos, de imágenes, ¿no?, de sufrimiento, de dolor, ¿no? Y al mismo tiempo es cierto que estamos viviendo un momento histórico que es clave y que tenemos la oportunidad de transformar un modelo que nos ha dominado durante los últimos siglos, ¿no?, y que es preciso transformar porque digamos que tenemos la responsabilidad de hacerlo, de transformar la forma en la que nos relacionamos entre las personas, como territorios, como sociedades, como organizaciones, con los ecosistemas, con los otros seres vivos que son no humanos. Entonces tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer ese cambio, de poner en el centro aquellos valores que realmente son importantes, los cuidados de la sostenibilidad de la vida, la justicia, ¿no?, la justicia social a nivel local, a nivel global, trabajar, digamos, todas las dinámicas de privilegios y de relaciones de poder que hay en todas esas relaciones que he nombrado, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad y la responsabilidad, y estamos ahí. Entonces, es cierto que esa es, digamos, como la parte positiva, es poder acabar con toda esta ceguera y todos estos impactos que desde el norte global muchas veces no vemos, pero que realmente están sufriendo muchos millones de personas, otros, ¿no?, los ecosistemas, otros seres vivos,
y necesitamos acabar con eso y transformar, ¿no?, la forma en la que funcionamos como sociedades.